Hola de nuevo, qué alegría. Estamos aquí en su programa Libertad, en su canal favorito, Visión Celestial. Dios es bueno y nos permite que podamos tener este tipo de eventos, estas oportunidades de poder oír su mensaje, su palabra. Y por cierto, en todo lo que Dios habla, siempre nos dará dirección. Por eso, qué importante es que dispongamos nuestro corazón y nuestro tiempo a oír la voz de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y muy extenso. Una y otra vez lo hemos hablado porque suele ser una situación o circunstancia que afecta a muchas personas en estos tiempos, y es el temor. Estamos atravesando por una época en que muchas personas viven atemorizadas. Así que vamos a comenzar este tema, pero lo vamos a abrir con una oración para pedirle a Dios que Él nos ayude a que esta palabra quede como esa semilla que dará fruto al 100% en nosotros, que producirá el plan de Dios. Ahí donde estás, dile: Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque nos ayudas en todo tiempo y momento a recibir de ti. Ahí donde estás, dile: yo sé que hoy vas a hablar a mi corazón. Sé que esta palabra va dirigida a mí. Por eso hoy la recibo y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me dé el entendimiento y la revelación que yo necesito, porque tu palabra es fiel, es verdadera y se cumplirá en mí, en mi vida, en mi familia y en todo lo que tengo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces decía yo al principio que este es un tema muy interesante y un tema muy actual acerca de lo que es el temor. El temor es una sensación, el temor es algo que puede estar en el corazón, como puede estar solamente en nosotros, sin ningún fundamento. Hoy en día hay muchas situaciones y circunstancias que ocurren alrededor del mundo e infunden esa sensación de temor en las personas. Por ejemplo, hay personas que acostumbran a estar pendientes de las noticias y todo lo que oyen, todo lo absorben y todo lo atraen para su vida. Todo piensan que puede afectarles. Eh, la situación económica a nivel global está siendo afectada. Hay muchas personas que, aunque tengan su trabajo y estén saliendo adelante, dejan que el temor venga a su vida y empiezan a tener pensamientos como, por ejemplo: ¿y qué pasa si por todo lo que está ocurriendo yo también pierdo mi trabajo, me quedo sin empleo? Y se empiezan a atemorizar antes de tiempo. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque muchas veces somos muy aprensivos, y si algo le tenemos que pedir a Dios es que Él nos dé la libertad que necesitamos en nuestro corazón. Si una cosa tenemos que tener nosotros es temor a Dios, temor a perder su presencia, temor a perder la bendición y que su Espíritu Santo ya no esté en nosotros. Temor a no creer más en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Ese es un temor sano, ese es un temor distinto. Pero fíjense bien, los temores hacia las personas, los temores hacia las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, tenemos que aprender a manejarlas para que no nos afecten y de esa forma no caigamos en crisis. Entonces, como creyentes en Dios, tenemos que tener fe en Él y creer que su protección está en nuestra vida, en todo tiempo y en todo momento. Tenemos que pedirle más bien a Dios que Él sea el que controle nuestras vidas y nos ayude a vivir en su presencia, fuera del alcance del temor. Bueno,
quiero que veamos un ejemplo bien sencillo, un ejemplo como fue Abraham. Abraham, un hombre que era, seguramente debió haber sido un hombre ya experimentado de muchos años, un hombre sano, un hombre fuerte, pero viejo, dice la escritura, porque había pasado y transcurrido mucho el tiempo y él lamentablemente no tenía familia, todavía no tenía hijos, ya estaba anciano. Su esposa Sara también estaba igual y sin embargo la escritura dice que años antes, cuando él estaba en su tierra, Dios le había hablado para que saliera de ella y fuera al lugar donde Dios le iba a indicar más adelante. Esto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 12 y versículo 1. Y dice entonces, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si ustedes notan aquí, Dios le había dicho que se fuera de la tierra a la cual él pertenecía, de Harán, y le había dicho que se fuera y que se fuera al lugar donde él le iba a mostrar. No le dio un nombre, no le dijo a dónde tendría que ir. Eso seguramente iba a causar en el corazón de Abraham una incertidumbre. Y la incertidumbre da temor, produce temor, porque la incertidumbre es aquella sensación, aquella cosa que se produce en tu mente y en tu corazón cuando no hay seguridad, no se entiende lo que está pasando, cuando no se sabe qué va a suceder. Entonces, ante la incertidumbre, por cierto, nada parece cierto, puede ser que suscite el temor. Vemos entonces el caso de Abraham como siguió las instrucciones de Dios. La Biblia no dice que él haya sentido temor. Tampoco dice que lo tuvo, ni que no lo tuvo. Quiere decir entonces que nosotros podemos comprender y entender que él, como humano que era, seguramente pudo haber sentido ansiedad, incertidumbre y temor de pensar, pero ¿a dónde voy a ir? Porque imagínate tú en el lugar de Abraham, que Dios te dijera, deja tu lugar donde ahora estás. Tal vez tú estás en un lugar donde estás cómodo, seguro, con tu trabajo, rodeado de tu familia, todo bien. Y de repente Dios te dice que te vayas a otra parte. ¿Y a qué lugar? Todavía no te he dicho a dónde, pero tienes que irte. Y aquí vemos cómo seguramente él debió haber experimentado el temor. Pero hay una cosa. Nosotros tenemos que seguir la vida y tenemos que seguir hacia el blanco que Dios nos ha indicado, haciendo a un lado los temores, porque con miedo o con temor tenemos que seguir adelante, porque en ese camino Dios nos va a bendecir y nos va a mostrar su protección y su cuidado. Eso hará que entendamos que el temor no debe tener un fundamento en nuestra vida. Entonces, en el caso de Abraham, vemos cómo él se va de su tierra y comienza a experimentar lo que es ser un extranjero en tierras desconocidas con gente desconocida. Esa es una sensación no muy agradable porque no produce seguridad. Seguridad es donde conoces y entre la gente que te conoce y los tuyos. Entonces, él tuvo que pasar por esa experiencia. Y así como Abraham, hubieron otros muchos que tuvieron temores. Otro ejemplo debió haber sido Jonás. Recordemos que el Señor le habló y lo mandó a hacer algo. Le dijo que tenía que ir al rey de Nínive y explicarle a él para que él a su vez le hablara a su pueblo
de que Dios iba a traer destrucción sobre todos ellos a causa del pecado y la desobediencia hacia Dios. Entonces, Jonás tuvo miedo. Tuvo miedo de que no se cumpliera lo que Dios había dicho, porque él dijo, ¿y si voy y les hablo? Y después de que yo se los diga, siempre no sucede nada, voy a quedar mal. Tuvo temor. Así puede pasarnos muchas veces. Nos podemos sentir temerosos porque a lo mejor Dios nos ha hablado de que digamos algo que debemos de decir y tenemos temor de decirlo porque creemos que no se va a cumplir. Hay personas que no oran por los enfermos porque piensan, pero si oro y no sana, eso no tiene fundamento. Si tú estás pensando que no oras por una persona que está enferma porque a lo mejor no sana, es porque tú estás creyendo que tú tienes la responsabilidad de que él sane. Tú no tienes ninguna responsabilidad de que nadie sane, ni siquiera tú mismo. Eso es algo que por gracia y misericordia y por el poder de Dios es hecho. Tú solo tienes que tener fe para declarar en oración la sanidad sobre las personas o sobre ti mismo. Y entonces Dios va a operar porque la fe le agrada a Dios. El que tengamos confianza en Dios es lo que a Dios le agrada y ahí es donde Dios opera. En el caso de Jonás, él quiso huir, quiso escapar, no quiso hacer la voluntad de Dios. Todos sabemos que tuvo un problema bien serio y cuando estaba en el problema bien serio ahí metido en el pez gigante y estaba casi muriendo y ahogándose, le pidió perdón a Dios y el Señor le dio la oportunidad. El pez lo sacó a la orilla, lo vomitó y dice la Biblia que entonces él pudo de nuevo ir a la ciudad de Nínive y declararle al rey que cuál era la voluntad de Dios. Pero escuchen esto, el caso de Jonás no terminó bien, porque él seguía con sus temores y pensando, ahora a ver qué ocurre, a ver si esto no tiene un cambio y yo ya fui a hablar y qué va a pasar. Bueno, estaba hasta de mal humor. El temor va a traer hasta el mal humor. Todos sabemos que él estaba con muy mal humor y estaba tan enojado que hasta cuando Dios lo quiso beneficiar dándole sombra porque estaba hasta ahí arriba de una colina observando a qué horas era destruida esa ciudad, cosa que nunca pasó porque dice que llegó el mensaje de Jonás y el rey oyó, puso atención, se arrepintió y hizo que todo su pueblo entrara en ayuno y en ruego y en arrepentimiento delante de Dios, y Dios lo vio, y como Él es bueno y Él no quiere destruir a nadie ni causar males, si Él habla y nos manda a decir que estamos mal, no es para destrucción, es para que volvamos en sí y hagamos lo que es correcto delante de Dios. Y esto fue lo que pasó al pueblo de Nínive. Así entonces ellos, ante el temor de que sucediese algo malo, se arrepintieron. Y entonces dice que ocurrió la bendición de Dios. Sin embargo, vemos como en el caso de Jonás, él se enoja tanto porque está muchas horas bajo el sol, apenas había recibido la sombra de la planta que Dios había permitido que creciese ahí en la calabacera sobre su cabeza. Y cuando lo estaba disfrutando y llega la noche, el Señor envía un gusano, se come la planta y al día siguiente está ahí bajo el sol a consecuencia de que no tiene sombra y está muy enojado. Entonces sabemos que tiene una conversación ahí con Dios cuando le pregunta por qué está enojado. Y él le dice, ¿verdad? Que ¿por qué está enojado? Sin embargo, recordemos ahí que Dios le habla claro diciéndole, tú te enojaste porque esta planta se secó. Sin embargo, él debía de estar feliz de que toda esa multitud de gente había recibido el perdón y la salvación de Dios.
Nuestros temores muchas veces pueden ocasionar que no hagamos la voluntad de Dios. Y así vemos también cómo los discípulos tuvieron también temores. El temor más grande que tuvieron fue de su vida, que la podían perder. Cuando Jesús fue apresado, ellos huyeron y escapó cada uno por su camino porque tuvieron temor. No creyeron que realmente todo lo que estaba aconteciendo era algo que tenía que suceder, pero venía algo mejor, venía lo que Jesús mismo había dicho. Y sin embargo, vemos cómo ellos después logran vencer sus temores y los vemos en un final feliz, porque vemos cómo Jesús mismo va a buscarlos donde estaban ellos atemorizados y escondidos, porque pensaban nos puede ocurrir lo mismo que a Jesús, vamos a correr la misma mala suerte. Sin embargo, Jesús mismo llega hasta al lugar donde ellos se encuentran, les reprocha la dureza de su corazón, pero al mismo tiempo les da otra vez la oportunidad de ser sus amigos y de darle la oportunidad a esa gente, a esos discípulos, de que lo pudieran seguir y ser sus testigos. Miren qué maravilloso es todo esto. Pero, ¿cómo enfrentar los temores? Jesús también tuvo temor. Recordemos que él, horas antes de ser apresado, el tiempo se acercaba, él sabía lo que le iba a ocurrir y debió haber sentido temor, porque la Biblia dice que él fue al huerto a orar. Esta es la solución. Cuando tenemos temores, la forma de desechar el temor es por medio de la oración, por medio de buscar la presencia de nuestro Padre Celestial. Venir a Dios y pedirle ayuda, que Él pueda mostrarnos cuál es el camino o la solución o qué está pasando ciertamente. Y miren, en el caso de Jesús, Él nos muestra cómo Él desechó el temor. Él vino a estar horas en el huerto, delante de la presencia de su Padre Celestial, y ahí estuvo un tiempo pidiendo que Él hiciese su voluntad. El Padre Celestial lo hizo de esa manera. Él hizo su voluntad porque Jesús mismo le dijo al final, descansó en Él, quiso tener la seguridad en el Padre. Ya no quiso decir qué me va a ocurrir, sino dijo, yo no quiero pasar por todo esto, porque tenía temor. Sin embargo, al final, Él le dice al Padre Celestial, pero hágase tu voluntad y no la mía. Cuando aceptas la voluntad de Dios en tu vida, viene la paz, viene la tranquilidad y todo temor desaparece. Porque en el libro de Isaías, la Escritura dice esta palabra tan maravillosa: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo estoy contigo. Mira qué palabra más maravillosa. No temas, yo estoy contigo. Te detiene de tu mano derecha. Hay una situación dura, difícil. Algunas veces he tenido la oportunidad de estar en los hospitales, entre los enfermos, haciendo visitación o buscando o yendo a orar por algún congregante, conocido, amigo. Y me he encontrado con que las personas ahí en el hospital se sienten atemorizadas, con incertidumbre, porque no saben lo que el médico va a decir, porque no saben lo que va a pasar. Y si podemos notar esa gente que está ahí en su rostro, si una cosa se nota, es el temor, la incertidumbre, la duda, el miedo. Sin embargo, esta escritura nos dice que Él es Jehová, tu Dios, Dios todopoderoso, quien te sostiene de tu mano derecha. Y dice, no temas. Él mismo te dice,
no temas, yo estoy contigo. Y si cuando sientes temor puedes imaginar que Él está en control de tu vida, que Él tiene la forma y la manera de solucionar todas las cosas, te sentirás mejor y el temor saldrá, se irá, va a desaparecer. Jesús quiso depositar su vida y todas esas sensaciones en el Padre Celestial, porque Él mismo dijo, yo no quiero pasar por esto. Tal vez tú puedes estar en un problema bien serio y le puedes decir a Dios, yo no quiero pasar por esto. Parece que me van a despedir, pero yo no quiero pasar por esto. Dice el doctor que no sanaré, pero yo no quiero pasar por esto. Mi matrimonio está destruyéndose y seguramente me van a pedir el divorcio, pero yo no quiero pasar por esto. Mi hijo está haciendo lo malo, pero yo no quiero pasar por esto. Definitivamente nadie quiere pasar por lo malo, da temor, da miedo, eso es definitivo, eso es normal. Todos en algún momento de nuestra vida, si no es que cada día podríamos experimentar temores o miedos, pero para eso debemos de echar mano de la palabra de Dios, donde Él mismo nos dice que no temamos porque Él está con nosotros, Él nos sostiene de nuestra mano derecha, Él nos ayuda. Entonces, algo que también tenemos que comprender es que un temor sin fundamento no es de Dios. Tú puedes tener temor a lanzarte a una piscina profunda porque no sabes nadar. Eso es normal. Esa sensación de temor será normal. No digo yo que no debas de experimentarla. Claro que ha de ser normal, porque tú dices, si me tiro y no sé nadar, lo más seguro es que me voy a ahogar y eso me da temor y me da miedo. No quiero morir. Sin embargo, fíjate bien, no estoy hablando de esos temores, sino de los temores infundados. Aquellos temores que no vienen al caso y que muchas veces Satanás toma ventaja de esos temores. Temor de que hay gente que está sana y porque oyen que alguien enferma, viene temor a sus vidas. Yo lo he visto, yo lo he oído. Cuando dicen, ¿y si a mí me va a pasar lo mismo? ¿Y si un día me sucede lo mismo? ¿Por qué vas a estar temiendo de algo que ni siquiera ha venido a tu vida? Y hay gente que a veces tienen toda la seguridad, les rodea toda la seguridad, sin embargo viven con temores. Tienen temores hasta de tomar el auto y manejar en un freeway. ¿Por qué tienen que tener temor de hacer lo que es normal y lo que todas las personas hacen a diario? Si tenemos esa clase de temores, pongámosle a Dios esos temores que nos causan tantos males a nuestra alma y que no nos permiten desarrollarnos, porque muchas personas a causa del temor no van a poder desarrollar su vida normal. Tendrán temor hasta de casarse. Hay personas que han tenido una relación sentimental, les ha salido, las cosas no han salido bien, ya sea por la otra persona o por ellos mismos, eso no importa. Todos pueden pasar por alguna situación de error, una mala decisión, algo salió mal, pero bueno, todo tiene remedio en la vida. Todo tiene remedio en la vida cuando Dios está en control. Y hay personas que después de eso dicen, ya no quiero ni casarme, yo ya no quiero tener ninguna relación, yo ya no quiero saber de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen temor en su corazón, porque les fallaron una vez y tienen temor a que les fallen nuevamente. Y lo que es peor, están viéndole la cara a todas las personas y pensando, esta persona me puede dañar, esta persona me puede causar un mal, esta persona me puede hacer lo mismo que la otra persona. Esa no es vida.
Son temores infundados y tenemos que desecharlos, echarlos fuera de nuestra vida, y más bien debemos de pedirle a Dios que Él nos fortalezca en la fe, en la confianza, en la protección que Dios nos ofrece. Esta palabra es una palabra maravillosa que encierra todo lo que necesitamos saber. Él es Jehová, Él es Dios todopoderoso, Él tiene el control del mundo y fuera de este mundo y de lo que no podemos ni imaginar. Y ese es el Dios que te ofrece cuidado, te ofrece protección, que te dice Él mismo: no temas, yo estoy contigo y te sostengo de tu mano derecha. ¿Para qué? Para que no caigas. ¿Para qué? Para que no te desvíes o te vayas para otra parte, para que no te sueltes de Él. ¿Para qué? Para que no te hundas. Él te sostiene de tu mano derecha. No temas, porque Él está contigo para librarte de los males, para librarte de los temores y que no tienen fundamento y de todo aquello que puede estarte atormentando. Disfruta la vida en paz, disfruta la vida en confianza de que Dios tiene el control de tu vida. Yo siempre digo esto: no importa la circunstancia que suceda. Cuando vienen las malas noticias, yo siempre evito pensar y entonces me va a pasar esto y entonces me va a ocurrir lo otro. Es más sencillo y más fácil decir lo siguiente: bueno, no sé qué va a acontecer entonces. Con todo esto que está pasando, no sé qué va a pasar. Pero algo sí sé: mi vida le pertenece a Cristo y Él sabrá lo que hace con ella. Ten confianza en Dios. Si tu vida está en las manos de Dios, todo saldrá bien. Ahí donde estás, quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida, quiero invitarte a ti que no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, que hoy Él venga a tu corazón y te haga libre del pecado, de temores y de todas aquellas cosas que no proceden de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre Celestial, gracias por darme la oportunidad de oír y conocer tu palabra, por entender hoy que Jesús es tu Hijo y que lo has enviado a morir en la cruz para que Él pueda lavarme, limpiarme y purificarme con esa sangre preciosa que Él derramó en esa cruz. Te pido que por favor seas mi Señor y mi Salvador e inscribas mi nombre en el libro de la vida y que envíes a tu Espíritu Santo para que me guíe y ayúdame a tener fe y confianza en ti, sabiendo que todo lo que pase, tú estás en control, porque mi vida le pertenece a Cristo. Gracias por liberarme de todo pecado, de toda maldición, de todo temor, de todo miedo y de todo lo que no procede de ti. Gracias por cubrirme con tu sangre. Amén y amén. Espero que haya sido muy y más que bendecido y que Dios esta semana te dé grandes oportunidades. Te veo para la próxima. Un abrazo. Feliz día. Feliz noche y que la pases muy bien.